que ahora sí. Buenas tardes, Humberto, te cedo la palabra. Ahora sí, tuve un inconveniente y se salió, caí desde el internet. Buenas tardes a todos, muchas gracias por conectar. Realmente es muy importante para nosotros como capítulo, para la directiva que organizó este importante evento. Es muy importante contar con la presencia hoy de Servio Camey, CPP. Puedo decirlo con mucha sinceridad, es un amigo que nos hemos conocido dentro de la labor voluntaria que hemos realizado en ASIS International y estoy muy contento de presentarlo hoy. Servio es un profesional que ya lleva más de 21 años en la seguridad privada. Hoy es gerente de seguridad de Bayer para Centroamérica y el Caribe. Está dedicado dentro de su compañía al análisis estratégico de riesgos a nivel regional. Está a cargo de la seguridad física y también de las investigaciones contra la falsificación y el contrabando en la región de Centroamérica y el Caribe. Permanentemente está dando cursos a nivel universitario en las áreas de seguridad e investigaciones. Es presidente del comité de OSAC para Guatemala, es vicepresidente regional para el Caribe de ASIS International en la región 7C y hace poco fue nombrado como miembro del nuevo board de directores para Latinoamérica y el Caribe de ASIS International. Posee la certificación CPP, de Certified Protection Professional, una maestría en criminología y criminalística, un posgrado en criminalística, es licenciado en Administración de Seguridad Integral y tiene diferentes diplomados en seguridad privada. 12 años como gerencia en prevención de pérdidas de riesgo en Sears, en Guatemala, y 8 años como gerente de seguridad corporativa como para la empresa Bayer. Así que para mí es un placer presentar y dejar con ustedes a Servio en esta interesante presentación del día de hoy sobre las pandillas o maras en Latinoamérica y su impacto actualmente en el siglo XXI. Muchas gracias, Servio, por estar aquí. Te cedo la palabra. Hola Humberto, muchas gracias. Pues muy buenas tardes tengan todos y cada uno. Yo creo que es noche por allá donde están ustedes. Yo el día de hoy me encuentro en Colombia eh, y estamos pues aquí colaborando. Tuvimos ciertas pláticas con la directiva del capítulo de Chile y estábamos hablando cuáles eran, cómo eran las pandillas y cómo se están empezando a proliferar en la región. Pero por sobre todas las cosas, yo creo que arriba de las pandillas hay un comportamiento delictual que es el que nosotros debemos de observar y tener mucho criterio para poderlo manejar. Entonces, como parte de ese criterio, yo me voy a enfocar en compartirles cómo es la estructura de las maras, cómo es que ellos se manejan, cuáles son sus aficiones y muchas otras cosas que nosotros como gerentes de seguridad tenemos que ver a nivel región en materia de inteligencia, en materia de preparación, en materia de análisis de riesgos, para poder estar preparados e identificar este tipo de amenazas y riesgos que nosotros tenemos actualmente. ¿Me dicen si pueden ver ya el cambio en la presentación? Sí, sí. Ok. Eh, en la región, por ejemplo, nosotros podemos ver muchos estudios y los podemos encontrar en fuentes abiertas. Yo no me voy a centrar mucho en lo que podemos encontrar en fuentes abiertas, sino que en lo que podemos explicar para que nosotros podamos entender esto. Entonces, los 10 primeros grupos criminales en Latinoamérica, nosotros podemos ver acá que varios de ellos son grupos que están completamente al margen de la ley, son grupos armados como ejércitos irregulares o paramilitares. Pero cuando nosotros vemos el 7 y el 10, está la Mara Salvatrucha y el barrio 18. Pero ahorita el fenómeno interesante es que han habido ciertas publicaciones recientemente
donde la Mara Salvatrucha específicamente está empezando a tener incursión en países de Sudamérica. Y esa es una de las cosas que nos trae acá, por cómo nosotros debemos de identificar y estudiar este fenómeno para que nosotros como gerentes de seguridad podamos identificar estas personas. Entonces, el gerente de seguridad moderno ante el riesgo regularmente conoce la amenaza y la estudia. Siempre está en una constante búsqueda de encontrar cuáles son las amenazas para poder definir el riesgo que se corre sobre la amenaza. La estudia, sabe dónde están, cómo son y cuáles son todas las diferentes alternativas que tiene. Conoce los riesgos estratégicos, no solo de su país, sino que se va un poquito más allá, mira cuáles son los riesgos en la región y eso los aplica para ver si la región le va a afectar de manera logística, en materias primas, si le va a afectar en viajes, si va a afectar, por ejemplo, cuando empezó lo de Ucrania, subió el precio del cobre, entonces estaban robando las torres de comunicaciones de cobre, entonces hubo que proteger muchas instalaciones que tenían mucha pieza de cobre porque estaban siendo robadas, porque el cobre subió mucho de precio. Entonces, uno busca esos riesgos y los mitiga, realiza y dirige operaciones de inteligencia. Nosotros como gerentes de seguridad regularmente nos debemos de mantener en inteligencia constante, viendo fuentes de información, donde podemos obtener nosotros esa información que nosotros clasificamos, limpiamos, verificamos y la volvemos inteligencia. Todo lo que nosotros encontramos hoy en día en redes sociales es pura información. Puede ser mentira, puede ser inventada, puede ser dirigida, puede ser una campaña de desinformación orquestada. Entonces a nosotros nos corresponde volverla inteligencia, limpiarla, verificarla y volver inteligencia. Tiene una amplia red de contactos en diversos campos. Yo tengo ciertas debilidades en materia informática, pero me conozco no menos de 10, 20 profesionales a los que yo puedo llamar para asesorarme en el tema. Entonces, esto que estamos haciendo nosotros acá es parte de esa coyuntura que nosotros necesitamos tener en hacer nuestro networking para ampliar nuestros campos de conocimiento cuando necesitamos. Y el gerente de seguridad modelo se mantiene en mejora continua. Cultiva siempre sus soft skills y sus hard skills. Creo que no hay mucho en qué meterse en los soft skills y los hard skills. Entonces, la estructura criminal y su amenaza. Nosotros debemos de conocer las estructuras por su orden e identificar el riesgo de cada uno y cómo ese riesgo se va a ver representado, ya sea identificando nosotros si es banda, pandilla, grupo, crimen organizado, qué es lo que puede ser. Cuando nosotros vemos un riesgo, identificamos cuál es su ámbito de competencia. Si este riesgo es interno, externo, local, nacional, fronterizo, transfronterizo, y por sobre todas las cosas, una de las cosas más interesantes es identificar el modus operandi. En las estructuras criminales, dependiendo cómo las estructuras criminales se manejan, nosotros podemos identificar una huella específica que ellos dejan ya sea en su lenguaje, en sus operaciones, en su método de violencia, que nos va a decir a nosotros que ese es. Nosotros a veces tenemos extorsiones en Guatemala y hay copias de personas que se dicen ser de la Mara, pero cuando nosotros miramos los comunicados y los textos de WhatsApp, identificamos que no son, sino que están copiando porque no tienen la huella específica adentro de la fraseología que utiliza, ya sea el barrio 18 o la Mara Salvatrucha, sino que son ya personas que están copiando. Entonces, nosotros debemos de saber identificar estas partes. ¿A qué se dedica la estructura y cómo nos va a afectar? Porque hay estructuras que se dedican específicamente a sacar información. Hay estructuras que lo que les interesa es apoderarse de industrias de una forma específica. Hay estructuras que lo que quieren es hacer contaminar la carga logística. Entonces, nosotros tenemos que conocer en el ámbito de la seguridad, en nuestra inteligencia diaria, cuáles son las formas en las que estas estructuras lo están haciendo. Nosotros no tenemos que conocer solo la criminalidad que nos está afectando a nosotros, tenemos que saber lo que está afectando a nuestros competidores. Entonces, todas las estructuras que nosotros entendemos y vemos, las compartimos entre nosotros para saberlas.
es criminalidad, es delincuencia, robo, extorsión, secuestro, piratería, contrabando, todas esas diferentes formas. Nosotros nos hemos encontrado, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso donde en un centro de distribución renunciaron muchas personas al mismo tiempo. Y fue porque fueron amenazados por una extorsión. Pero ¿qué pasó? Para rellenar esas plazas, ellos mismos enviaron más o menos 14 personas a llenar papelería. De esas 14 personas, 4 lograron pasar los filtros. ¿Por qué? Porque estas personas individualmente hoy en día ya no tienen tatuajes, sino que después, por ciertas cuestiones de operaciones telefónicas y todo, logramos nosotros ver que habíamos sido infiltrados. Entonces tenemos que nosotros saber identificar cuál es el modus operandi de cada una de esas estructuras, cómo es que están operando, porque eso nos va a decir a nosotros quién puede ser. Entonces, cuando nosotros hablamos de pandillas o maras en la región, nosotros debemos de saber identificar una cuestión histórica. Las pandillas o gangs son precisamente estructuras que se organizan para delinquir, mientras que las maras es un grupo social específico, especialmente de origen salvadoreño. Las maras es prácticamente un sinónimo específico de la pandilla juvenil organizada que salió desde El Salvador. Y si nosotros nos ponemos a ver la historia de las maras, fueron grupos de militares que salieron al exilio durante la guerra de El Salvador, cuando estuvo lo más fuerte, se fueron a Los Ángeles y estaban cerca de la calle 18 y empezaron a formar su grupo y se llamó el Barrio 18. Y de ahí la Mara Salvatrucha, que son los truchas, que se le dice a los patojos jóvenes en El Salvador, que también fueron otros grupos que se fueron formando de esa manera. Entonces, en este caso específicamente, nosotros estábamos hablando con la junta directiva del capítulo de Chile sobre cómo operan estas maras, qué es lo que están haciendo, cuál es su forma, y cómo nosotros protegemos el negocio. Pues veamos un poco acá estas partes de Open Source Intelligence que nosotros encontramos. Estas publicaciones son de hace 15 días. Entonces, nosotros estamos viendo acá, por ejemplo, después de que fue el desplazamiento, recuérdense que cuando hay una acción o una reacción de seguridad, va a haber un desplazamiento de la delincuencialidad conforme a la operación que nosotros hagamos. Entonces, viene El Salvador, hace una operación, desarticula casi a 50,000 miembros de las pandillas y de las maras, y estos migran hacia Honduras, a Guatemala y México. Entonces, cuando ellos hacen esta migración, empiezan ya a trabajar en Honduras y ahora en Honduras se están adueñando de gasolineras, mercados, buses, taxis, kioscos. En Guatemala, por ejemplo, hay zonas liberadas. En Guatemala hay áreas, zonas completas donde los distribuidores solo pueden llegar a la orilla del área porque de ahí para adentro solo la Mara Salvatrucha o el Barrio 18 pueden distribuir. Ya es exclusiva la distribución de ellos. Entonces, ellos toman negocios legítimos para empezar a hacer esto. Y ahí es donde se empieza a ver la huella de qué es lo que puede suceder en otros países si no se le pone atención a este fenómeno criminal. Una de las cosas más importantes que nosotros encontramos es que ahora la Mara Salvatrucha en específico está lavando dinero en Europa. Polonia, Italia, España, Suramérica, Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Guatemala. Y si ustedes saben y se recuerdan bien en la historia de los grupos criminales y las organizaciones delictivas, en Italia está la Cosa Nostra, está la 'Ndrangheta, y la 'Ndrangheta se ha sabido que tiene ya nexos y lazos con el crimen organizado en Colombia y en otros países de acá de la región y están empezando a exportarse a los países cercanos. Entonces, por eso estábamos hablando nosotros cómo este fenómeno está empezando a llegar a Chile y cómo nosotros lo debemos de saber identificar, que no es solo, y que estos tienen toda una agenda con la cual ellos trabajan directamente. ¿Cuáles son las generalidades de esta mara o las pandillas que se están trabajando a este nivel? Se les denomina un grupo social. ¿Por qué es un fenómeno social y se llama el fenómeno criminal del siglo XX? Porque ellos adaptaron una cultura.
Cuando ustedes tienen un grupo social que tiene su propia cultura, su propia identidad, su propio lenguaje de señas, su propia forma de comunicarse, ya es un grupo social. Entonces, ese es el gran fenómeno sobre el cual nosotros cuando lo estudiamos y se analiza criminológicamente, es súper interesante el sentido de pertenencia que este grupo social genera. Entonces, nosotros debemos de estar bien atentos a todas las señales características. Están altamente organizados con estructuras en varios países. Usan tácticas terroristas específicas para alcanzar sus objetivos. Son altamente violentos y sanguinarios. Aquí adelante vamos a ver la diferencia entre la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 y cómo estos operan actualmente en diferentes sectores. Entonces, grupos antisociales denominados el fenómeno criminal como lo decía, del siglo XX, ellos hoy en día están infiltrando la sociedad, se expanden de forma violenta, organizada y ya no usan tatuajes. Y yo le comentaba a la junta directiva que nosotros hicimos un análisis cuando yo estaba en la universidad y aquí empezaron a cambiar su forma de infiltrarse las maras. Entonces, escogían a una familia, solo el papá trabaja, le está la mamá con 3 hijos. Entonces fueron y mataron al papá porque estaba cerca del área de influencia de ellos. Matan al papá, después se aproximan a la mamá que no trabaja ni tiene estudios y los hijos estaban jóvenes. Entonces vienen y le dicen, mire, nos equivocamos, pero ahora lo que vamos a hacer es que nosotros la vamos a mantener a usted y le vamos a pagar todos los estudios a sus hijos. Eso sí, la niña va a estudiar para abogado en la mejor universidad de Guatemala. Su hijo, el pequeño, va a ser ginecólogo y el grande va a ser médico y pagados en las mejores universidades de Guatemala. Al cabo de los años, ellos tienen clínicas escondidas para atender a sus miembros con equipos mejores que los propios hospitales, en casas completamente escondidas que no aparentan tener la calidad de servicios médicos que están ahí adentro. Los abogados se han codeado con la aristocracia del país y están infiltrados adentro de esa sociedad aristocrática a través de esta infiltración. Entonces, es una cuestión bien interesante porque la Mara Salvatrucha, por ejemplo, es una Mara completamente organizada. Ellos es muy difícil que la policía logre ingresarles y tenga esa forma de obtener información de parte de ellos por lo especial que son en su estructura. Ellos están por toda la región, son crimen transnacional y desde el año 2012 el gobierno de los Estados Unidos los declaró como una organización criminal transnacional precisamente porque ellos son más organizados que el barrio 18. El barrio 18, por ejemplo, estas dos estructuras quieren matar a una persona. La Mara Salvatrucha te empieza a hacer tu vigilancia, te observa y espera el momento para poderte atacar, te mata y no hay mucha gente que pueda ver. El barrio 18, donde estés, con quien estés, fumigan a todos de balas. Son sanguinarios completamente y tienen una forma, pero grotesca, de poder ejercer sus puntos y la intimidación. El barrio 18 es más dado a desmembrar a todos aquellos miembros de su pandilla que cometen algún error, que violan la norma, o a los grupos de otras pandillas, especialmente los del barrio 18. Y estos grupos son tan organizados que nosotros podemos encontrar en Guatemala, hay 65 grupos identificados de la misma pandilla. Entonces, las diferentes clicas que se han identificado en Guatemala, por ejemplo, son 33 clicas de la MS-13 y cada una tiene su nombre y su base que viene regularmente desde Los Ángeles. Entonces, ahí están los Vatos Locos, los Corner Gangsters, los Crazy Gangsters, los Crazy Latins, y van agarrando todos estos nombres de esquemas que vienen imitando las estructuras en Estados Unidos. Y vemos nosotros que hay una simetría en la cantidad de clicas que ellos mismos manejan. Y ninguno, por eso cuando nosotros vemos
conversaciones que tienen que ver con extorsiones, hay gente que dice, mira, te llamamos porque somos de la Mara 18. No, es falso, porque ninguno del barrio 18 jamás se pondría el nombre de Mara, porque tienen su lenguaje bien significativo, específico. Entonces, ¿cuál es la jerarquía? Esta, por ejemplo, es la rueda del barrio y la rueda de llaveros. La rueda del barrio, es que está en rojo, es la rueda de los grandes líderes de lo que es el barrio 18 y la rueda de los llaveros. Los llaveros son el salvoconducto por el cual se logra hablar con la rueda del barrio. Ellos tienen una estructura específica bien organizada que es inquebrantable, y tienen mucho poder. Entonces, las clicas, por ejemplo, del barrio 18, eh, está el ranflero o jefe de clica, que es el primera palabra. Y vamos a ver nosotros cómo estas estructuras, incluso el primera palabra o el segunda palabra, han sido identificados en unos esquemas que vamos a ver adelante del Wall Street Journal, donde ellos hablan hasta dónde en Estados Unidos están infiltrados y cómo ellos tienen su relación con los carteles mexicanos. Entonces, vemos nosotros acá que está el ranflero o jefe de clica, el llavero, ranflero, el homie o soldado, el jumper, el chequeo, el paro y las jainas. Cada uno tiene una función específica adentro de cada uno. Por ejemplo, el chequeo es uno de los que están haciendo todos los procesos de recolección a veces de información, inteligencia, y recolectan, ayudan a los paros para que estos consigan todo el material para poder hacer las extorsiones. Entonces, aquí nosotros podemos ver, por ejemplo, la rueda del barrio de Guatemala. La rueda del barrio de Guatemala, el líder máximo es Aldo Ochoa, alias El Lobo. Entonces, El Lobo es el máximo líder del barrio 18 en Guatemala. Los que están en azul, todos están capturados, y los que están en rojo están prófugos. Pero lo interesante de esto que es desde adentro, ellos logran ejercer toda la criminalidad y todo el proceso de extorsiones, que es prácticamente el 85% de los muertos en Guatemala. Y generan extorsiones por cientos de millones de dólares al año en ciertas áreas específicas. Entonces, sus organizaciones jerárquicas son bien dedicadas y específicas. Y aquí está parte de la estructura. Entonces, cuando nosotros vemos la 13, es la rampla. La anterior era la rueda del barrio y la rueda de llaveros. Aquí es la rampla. La rampla tiene los mandos históricos, que son los líderes máximos, tiene la estructura nacional en penales, las estructuras de zona o los corredores de programa. Los corredores de programa son los que hacen todas las diferentes operaciones en el exterior. Son los mandos libres que se dedican a hacer todas las operaciones. De ahí están los palabreros, los jefes de clipca, los homeboys o los soldados que ya pasaron por el proceso de iniciación. Desde el homeboy para arriba, todos son asesinos. Para abajo, el chequeo, el paro, el poste bandera y los colaboradores, ellos aspiran algún día a ser homies o soldados o jefes de clica de cualquier manera. La rampla de la MS-13, esta es la estructura que estaba activa en El Salvador. Entonces, si ustedes ven, es una estructura, pero increíble, con una organización bien específica. ¿Y qué nos dice esto? Ellos están súper bien organizados por distritos, por programas, por áreas, y hacen todas sus operaciones. Aquí nosotros vemos a quien es el Sugar, el máximo líder de la MS-13, que es la Mara Salvatrucha, haciendo un submeeting adentro de una de las cárceles del Salvador antes de que Nayib Bukele los pusiera en orden. Pero miren esa estructura. Él ahí firmaba pactos con el gobierno para poder hacer la paz entre las personas. ¿Cómo se identifican? Hoy en lo general ya no están usando tatuajes, ya se visten de corbata los que están infiltrados a cierto nivel. Si nosotros logramos ver, muchos creen que solo ven que lo que tienen tatuajes, esto y lo otro, pero todos los tatuajes nosotros debemos estudiar que tienen un significado.
Cada uno de los diferentes significados, por ejemplo, los famosos 3 puntos, los pueden utilizar tanto los mareros como colaboradores. Hay colaboradores que están en las empresas que tienen abajo metido entre los labios los 3 puntos. Entonces, si ellos en algún momento se topan con alguien del barrio, solo le enseñan los 3 puntos y lo dejan pasar, porque saben que es un colaborador no activo, pero saben que él pasa información y ayuda a la estructura pasando información o está infiltrado en algún otro lugar. Cuando nosotros vemos, todos los tatuajes tienen una historia. Los sureños unidos, el disfrute de la vida con las mujeres, de dónde se identifican, de qué áreas son, cómo están en cada uno de los diferentes puntos. El choilío veterano que piensa llegar al portador, que quiere ser jefe de clica. Ahí está su aspiración, su clica. Hay unos que tienen los tatuajes específicos por cada muerto que van haciendo. Así como la raza aria se pone una lágrima por cada muerto que tiene, también los diferentes miembros y actores adentro de las maras se ponen estos diferentes tatuajes que van significando tristeza, la muerte de alguno de sus homeboys, donde su área, su origen, si han matado, si les han matado a alguien, si son solteros, si son viudos, todo está reflejado en tatuajes que nosotros debemos de saber reconocer. Una particularidad, por ejemplo, si ustedes pueden ver esta estructura, miren la cantidad de mujeres. Nosotros empezamos y dicen, ay, los ladrones, pero ven que están pasando señoras y nadie les pone interés. Pero si ustedes ven acá, por ejemplo, esta clica desarticulada en el 2014, miren la cantidad de mujeres. Prácticamente el 90% del grupo que se dedicaba a extorsionar eran mujeres. Tenían la dirección de un miembro de la pandilla, pero toda la operación abajo realizada por mujeres. Otra de las del barrio, mujeres, muchas mujeres, y hay otras que no las muestro porque las estructuras son completamente de menores de edad. Y estamos hablando, por ejemplo, estructuras de sicariato de menores de edad, que menores de 13, 14 años, que tienen 15, 20 homicidios encima, pero como tienen 13, 14 años, los captura la policía, ingresan a la correccional de menores 3, 4 meses y los dejan salir porque ya está rehabilitado. Sale y cuando regresa ya viene con otro homicidio más. Y así ha pasado años entrando y saliendo, solo cometiendo homicidios, ¿verdad? Entonces a veces puede haber una sola persona, como vemos acá, que maneja 7 mujeres que extorsionaban a los vendedores ruteros de frituras. Porque, ¿qué pasa? Se va acercando una mujer, nadie le pone coco porque no considera que es una amenaza. ¿Y qué es lo que pasa? Ella lleva el teléfono que entrega para empezar las comunicaciones para la extorsión. Si no recibe el teléfono en el próximo viaje, hay un muerto. ¿Ya? Es la forma en la que operan estos grupos. Hay una dinámica bien interesante que nosotros debemos de conocer cuando se trata de las prisiones. Entonces, en el área roja, la flecha roja, están los pandilleros adentro de la prisión y los custodios en medio. En el área azul están los que están en libertad y en el área verde está la víctima. Entonces, regularmente, el pandillero de adentro da las directrices al pandillero que está en el área externa de la prisión. Luego, se realizan coordinaciones para iniciar todos los procesos de extorsiones entre pandilleros, los colaboradores y los paros, sirviendo como pivot de toda la estructura los custodios adentro de las prisiones. Porque toda esta organización no se puede dar sin la participación de los custodios de las prisiones o de alguien adentro de la empresa. Esa es una cosa que nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado, que si la extorsión o la criminalidad que nos está afectando es habitual, hay un infiltrado adentro de la organización. Entonces, continúa y de ahí ya localizada la persona, la negociación es entre el líder, jefe de clic, el ranflero o el primera palabra con la víctima de forma directa,
porque solo el ranflero, el primera palabra, pueden dar el precio. Ellos son los únicos que dan el precio y que hacen la negociación. Entonces, luego de esto viene el traslado de mensajes, dinero y objetos, pero a través de todo ello vuelve a participar los custodios de las prisiones o el que es el pívot interno adentro de las empresas. Luego se hace la ubicación de la víctima, recepción del dinero y de ahí la prestación de seguridad de parte de los paros y los pandilleros para el cobro de la extorsión de las víctimas. Hoy en día, recuérdense que después de que fue el COVID, la pandemia, hubo muchas de estas pandillas que han migrado a criptomonedas. Entonces ya no es solo estar recibiendo dinero en efectivo, ahora son depósitos, hay testaferros, hay personas que dan su identidad o le roban la identidad a una persona, tienen todo lo necesario para abrir una cuenta bancaria, la abren, después están yendo a detener a alguien. Por ejemplo, cuando en la empresa, por eso nosotros somos muy enfáticos cuando damos las pláticas de seguridad personal, recordarle a la gente que si se le perdió su billetera, vaya a poner la denuncia de que todos sus documentos se perdieron. ¿Por qué? Porque hay veces esos documentos son utilizados por alguna de las pandillas para abrir cuentas bancarias con su nombre o para sacar teléfonos, tarjeteros con su nombre que son utilizados para las extorsiones. Entonces después hay personas que paran, que llega la policía a hacerles el cateo y los llegan a traer a su casa porque la cuenta en la cual se están recibiendo todas las extorsiones está su nombre y la persona ni siquiera lo sabía, pero cuando se le perdieron sus documentos no los reportó. Entonces nosotros debemos de hacer énfasis en tener toda esa operación. Y de ahí uno de los factores más importantes que es la corrupción entre todo el personal adentro del sistema penitenciario. Entonces, este es el cuadro que yo les mencionaba del Wall Street Journal. Entonces, cuando nosotros miramos, vemos que las variantes de operación que estaban utilizando la Mara Salvatrucha, que en este momento se encuentra bastante desarticulada en El Salvador, no en Guatemala, no en Honduras, no en México y no en Estados Unidos. Solo tienen un corte de comunicación con sus mandos tradicionales desde El Salvador. Pero cuando nosotros vemos para abajo, si ustedes miran la variante, ellos están en Massachusetts, en Long Island, DC Metro, Texas, North Carolina y en otras áreas de Estados Unidos. Ya no digamos, y si ustedes ven cuántas clicas había en Guatemala, 65. Aquí hay más de 400 clicas identificadas. ¿Ya? Entonces, ellos siguen ampliando su operación porque es una organización transnacional. ¿Ya? Entonces, y las variantes de las operaciones de las maras en el extranjero están con los Zetas, están en Canadá, en España y en Italia, y ya no lo decimos solo nosotros, lo dice también el Wall Street Journal, que es investigación seria de una fuente que nosotros podemos decir de inteligencia prima. Entonces, la otra parte que se maneja mucho es la mafia mexicana. Ellos le llaman el Big Brother o el Big Homie, el carnal, que es la parte con la que ellos están trabajando en México. Recuérdense que en México no se percibe mucho la presencia porque en las áreas donde ellos tienen influencia, ellos trabajan para los carteles porque los carteles predominantemente son mucho más fuertes que cualquier mara o cualquier pandilla. Entonces, esa organización está ahí y aquí nosotros vemos que ellos ponen aquí, por ejemplo, de la 13, el High Roller, que tiene una clica que es la primera palabra, y así se van dando, y toda su base de operación como un C2, un centro de operaciones 2, es Los Ángeles. ¿Ya? Entonces, pero ahora están apareciendo en otros países de Sudamérica. Entonces, vemos nosotros qué factores impulsan el desarrollo de las pandillas. En la parte de la sociedad, la pobreza, la disrupción familiar y el miedo. Se quedó solo, no tiene a nadie, está buscando quién lo acepta, se va con la pandilla y la pandilla lo acepta y lo vuelve suyo para siempre jamás. No puede salir si no es muerto. De ahí están las deportaciones, la anomia social y la corrupción. El gran detonante que dio lugar a la transnacionalización de las maras y su emigración para muchos países son las deportaciones. Los centros donde se conjuntan a los deportados
A veces ahí las maras le explican a gente en Sudamérica y le dicen, pero mira, ¿y tú de qué trabajas de esto? ¿Y cuánto ganas? $300 al mes. Ah, yo me gano $300 por cada 15 minutos de extorsión. Entonces les empiezan a enseñar el know-how y ellos ahora están exportando. Entonces tenemos que nosotros estar bastante bien. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, qué riesgos hemos detectado nosotros y cuáles son los latentes a este momento, no solo de las pandillas, sino que en el crimen transnacional completo, porque nosotros ahora vemos, por ejemplo, Costa Rica, Panamá, países de Sudamérica que están siendo invadidos por diversos grupos criminales que estaban en la lista anterior, que incluye a los carteles de la droga. Entonces, todos estos grupos se están expandiendo. Están abriendo grandes negocios legítimos para lavar dinero, porque ese es el know-how moderno. Se están infiltrando en las empresas para obtener información. Ya no usan tatuajes y tienen niveles universitarios top porque tienen todo el dinero del mundo para poderlo hacer. En el COVID evolucionaron a criptomoneda. Están afectando la cadena logística porque la están contaminando. Entonces, eso nos obliga a nosotros a estar muy, muy pendientes de todo lo que se está haciendo. Están tomando poder político. Recuérdense que estos tienen un voto duro regularmente, a veces en los países de influencia, y cuando no logran el voto duro, lo que hacen es empezar a matar para que no haya votaciones en las áreas donde hacen ellos su influencia. Y están, como decía, están contaminando la carga transnacional. ¿Cuáles son nuestras armas corporativas? Yo puedo mencionar tres que quiero ir dejando para ir cerrando un poco este tema y que podamos entrar a compartir un poco. La investigación. Nosotros, como gerentes de seguridad, debemos investigar todas las fuentes de Open Source Intelligence del sujeto al cual nosotros queremos investigar. Tenemos que ser muy diligentes en hacer todo este tipo de actividades de investigación, la inteligencia, la recabación y procesamiento sistemático de información mediante peer networking, consulta de agencias o fuentes de inteligencia. Recordemos que las agencias de inteligencia son todas aquellas fuentes de primera línea que nos pasan a nosotros información que trabajan para nosotros o han sido vetadas anteriormente. Y pues definitivamente todas las fuentes de inteligencia pueden ser abiertas, pueden ser de todo tipo de fuentes de información. Pero nosotros tenemos que estar muy, muy apegados a hacer mucho trabajo de inteligencia y de ingeniería social, de investigación, para nosotros poder defender y estar con la empresa. Y por supuesto, el arma más grande es el análisis de riesgos. Cuando nosotros logramos identificar y focalizar qué es lo que nos dice que debemos de hacer con el riesgo o lo aceptamos o lo trasladamos o lo minimizamos y lo eliminamos. Entonces, si nosotros no sabemos o no podemos identificar las amenazas y los riesgos, ¿cómo vamos nosotros a saber si eso nos va a afectar la infraestructura crítica, si nuestros activos, si va a afectar al personal, cómo nosotros debemos de tener toda la metodología, procesos, procedimientos, manuales, políticas para poderle dar respuesta a todo esto? Porque recuérdense que si no está por escrito, no está, ¿ya? Entonces, nosotros debemos de tener todo este tipo de herramientas para poder trabajar. Es un fenómeno muy, muy interesante, digno de estudiarse, en el cual nosotros tenemos que estar constantemente metidos para poder tener esa interacción, para conocer estos diferentes grupos que nos están afectando, ¿verdad? Entonces, algunas preguntitas, comentarios. Ya habíamos tenido oportunidad de hablar con Marcelo y Humberto. No sé si me recuerdan de algunas de estas características que teníamos, de las cuales estábamos hablando para poder cruzar esta información, o alguien tiene duda que podamos nosotros compartir, ya sea lo puede poner en el chat o puede levantar la mano. Adelante, Marcelo. Sí, Servio, felicitarte, muy, muy completa tu exposición. Es un tema que muy en boga y que a todos nos tiene
Muy atento a tu explicación. Mira, tengo una pregunta que formula a través del chat Elian Requena, a quien también damos la muy buenas tardes por haberse, y agradecimientos por haberse conectado. Dice, ¿y cuáles estrategias se pueden usar para filtrar o detectar a las personas? Mm, hago Netso su pregunta como desde el punto de vista de resguardo como protectores nosotros, ¿cómo podríamos detectar a aquellas personas que han permeabilizado nuestra organización? Recuérdate que el arma de primera línea siempre va a ser el estudio socioeconómico y el background check. Entonces, cuando nosotros realizamos esta primera medida, nosotros podemos ver, por ejemplo, en el análisis de los documentos que las personas presentan, nosotros podemos encontrar la teoría de los años perdidos. La teoría de los años perdidos en el análisis de un expediente de trabajo nos va a decir que si una persona tiene gaps adentro de su historia laboral, tiene cosas que no quiere que nosotros encontremos. Si no tiene estabilidad laboral y no facilita mucha de la documentación que regularmente requiere recursos humanos, esa es una alerta roja. Entonces, nosotros también a veces, por ejemplo, si se dan cuenta hoy en día, acá en Colombia nosotros hemos utilizado una particularidad y es que la modernidad, ahora todo está en línea. Entonces, como todo está en línea, tú puedes consultar automáticamente antecedentes penales y policíacos de las personas. Entonces, cuando tú vas haciendo ese due diligence, si encuentras cualquier cosita que te dice, te hace pensar en algo, deséchalo. ¿Por qué? Porque vas a tener 10 personas más que no tienen absolutamente nada para poder tachar y que están completamente transparentes y abiertos. Y yo también les voy a pedir una cosa, y es algo que nosotros debemos de hacer como parte del due diligence. Eh, no estigmaticemos cuando las personas siempre viven en un barrio que nosotros podamos considerar que es rojo. No necesariamente porque una persona no ha podido salir de un barrio en el cual ha tenido problemas, quiere decir que esa persona sea o ladrón o sea algo así por el estilo. Hay empresas que a veces estigmatizan eso y se pierden a veces de la oportunidad de una persona que en realidad quiere dar lo mejor de sí mismo para poder trabajar. Genial. Mira, nos formula otros comentarios nuestra audiencia esta tarde. Dice Eduardo Silva, comenta, así es, el inicio de una evaluación de gestión de riesgo al interior de una compañía nace los encargados de recursos humanos. Allí es fundamental la relación y la simbiosis de la comunicación y los antecedentes que se recaen de los postulantes a nuestra organización, a quien nosotros le abrimos las puertas, lógicamente. Y recuerdo también de que si nosotros leemos el POA, también el POA nos da un número específico que nos dice que de cada cierta cantidad de personas que presentan sus documentos, un porcentaje va a ser falso. Es matemático, Marcelo. O sea, no estamos hablando de que si tal vez sí, tal vez no. Es matemático que de cada 10 puede haber 2 o 3 que están presentando documentos falsos. Eso es un sí definitivo que se va a dar, pero cuando hay una sola persona que no acepta esa interrelación con los expertos en materia de seguridad, es cuando se dan los gaps y es cuando logran penetrar las estructuras internas de las empresas. Y recuérdate la pirámide del daño. A mayor la parte de la pirámide, mayor el daño que puede generar. No es lo mismo dejar entrar a un gerente que dice que es ingeniero cuando no lo es, sino que compró su título y se puede demostrar a través de un seguimiento corto, a que lo haga una de las personas que realizan trabajo obrero. Claro, correcto. Oye, un tema que está nos hace que esté muy activo el chat. Mira, Ramiro Naranjo nos explica, en el fondo, ¿cuál fue el éxito de Bukele para neutralizar a las maras en El Salvador? ¿Se puede decir que ese éxito es permanente o con el tiempo las maras podrían volver a organizarse, a Sí, reorganizarse? es Es que miren, decir, pues adaptarse a la nueva realidad.
Recuérdense que una flor no hace primavera. ¿Qué fue lo que le dio el éxito a Nayib Bukele? Es que tenía el Congreso con él, que pudo modificar las leyes, que lo respaldó la autoridad pública, que el ejército estaba con él, que la policía estaba con él y que la población ya estaba cansada. Hay un manual que se llama del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que dice que para que las diferentes revoluciones funcionen se necesita un descontento popular, financiamiento e interferencia extranjera. Entonces, cuando tú vas viendo todo eso, no hubo en El Salvador, porque él no permitió la interferencia extranjera, había un descontento popular y nadie le quiso dar dinero. Entonces, cuando esto se da, él empieza y él detecta que casi el 95-98% de todas las cosas que estaban pasando en El Salvador era por las pandillas. Y él las empieza a atacar y se fue en contra de la opinión internacional, se fue en contra de los derechos humanos. Entonces, él tuvo una hidalguía propia y una unidad de Estado a través de los poderes del Estado, porque estuvo el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial con él. Solo teniendo los tres poderes del Estado de tu lado, logras hacer eso. Igual nosotros en las empresas. Si nosotros no tenemos una buena relación entre el gerente general, entre el gerente financiero, entre el gerente de recursos humanos, entre el gerente operativo, entre el gerente de planta, entonces, ¿cómo vamos a lograr nosotros vender nuestros planes o nuestras políticas de seguridad en las diferentes empresas? Se torna complejo. Son escenarios complejos cuando hablamos de organizaciones criminales o crimen organizado. Mira, Ernesto Hernández también nos tiene una interesante pregunta. Dice, pregunto, dos puntos. ¿Hay evidencia sobre alianza entre las bandas criminales que tú has mencionado? ¿Cuenta estas bandas con una supraorganización que las coordina? Sí, sí, y eso está demostrado en El Salvador. En El Salvador hay miembros del oficialismo anterior presos por esa interrelación que tenían precisamente de hacer sus nexos con las diferentes pandillas para lograr hacer treguas, votos y todo eso. Recuérdate, 60,000 miembros de las pandillas en El Salvador tenían papá, mamá, hijos o hermanos. Multiplica esos votos por tres, y si cuando consideras que han habido elecciones en El Salvador que se perdían por 300-400,000 votos, le echas pluma. Entonces se da, y si tú miras en los países de nuestra región, Marcelo, no es ningún secreto que después se dan cuestiones de corrupción, de aceptamiento de dinero del narcotráfico, amistades. Tú tienes un amigo con el que estudiaste toda la vida, de repente tú llegas a una posición, hola Marcelo, ¿qué tal estás? Mira Marcelo, ayúdame, esto y lo otro, te deja $1,000,000, pasan las elecciones y después resulta que tu amigo era amigo del narcotráfico también, entonces tú estás indicado también de aceptar dinero del narcotráfico. O sea, eso es permeable completamente y lo podemos ver nosotros en la política de todos lados. Yo creo que es una cuestión común, lastimosamente lo debemos decir, en los países latinoamericanos. Mira, Alfredo Vázquez, Servio, perdón, nos tiene esta interesante pregunta. ¿Qué religión practican o a quién veneran estos pandilleros? ¿Esto influye en su comportamiento? ¿El ámbito religioso a las pandillas? Santa Mira. Muerte y la Virgen de Guadalupe. El barrio 18 adora la Santa Muerte y la Mara Salvatrucha es con la Virgen de Guadalupe. Ellos son muy, muy religiosos, increíblemente. O sea, decir que son muy, muy religiosos, pero ellos para todos se encomiendan a la Virgen. Y en muchos de los tatuajes que tienen los miembros de la Mara Salvatrucha, ves que es todo representativo de la Virgen. Mientras que el barrio usa mucho la Santa Muerte, igual que el narcotráfico. Wow. Oye, de verdad es un tema de larga data, de largo aliento. Esto, cuando alguien se pone, digamos, ponemos este tema, mejor dicho, sobre la mesa. Oye, ¿y qué nexo haces tú con la realidad chilena? Porque nosotros estamos viviendo, mucha gente se refiere a amenaza emergente, pero nosotros hace rato que estamos hablando del crimen organizado acá en Chile como una amenaza latente que sus efectos de criminales se están dejando ver día a día, en cuanto a la forma como se materializa o lo que está saliendo a la luz pública. ¿Qué nexo me puedes hacer tú con, digamos,
A nosotros nos suenan más bandas o carteles con presencia incipiente en nuestro país. Yo creo que tienen que ser bandas que están un poquito más organizadas, porque recuérdate, Marcelo, que Chile tiene una policía fuerte, tiene una unidad de investigación criminal fuerte. Yo tengo manuales de carabineros de Chile que he utilizado para dar clases en la universidad. O sea, sus niveles de policiología moderna, de los laboratorios criminalísticos, son conocidos regionalmente. Entonces, yo creo que hay una cosa que puede estar sucediendo, es que la criminalidad en números está sobrepasando la cantidad de procesos que puede llevar a veces la justicia penal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la justicia penal y la criminalidad no están parejas, entonces va a haber un overflow de alguno de los dos. Entonces, se acumulan muchos casos, la justicia no logra elevarlos, no logra sacarlos, entonces hay muchas personas que empiezan a hacer actos de criminalidad que no logran llegar al sistema de justicia. Entonces, como se está atendiendo mucho crimen de baja gama, entonces ya los expertos tienen que andar por todos lados, entonces se diluyen. Y aparte de eso, también tienes que considerar si el gobierno ha estado financiando, sobrefinanciando o apoyando estas áreas que están, que necesitan para que nuestros expertos en materia de criminalística puedan hacer su trabajo. Porque sin un buen trabajo criminalístico investigativo no hay condena. Por eso también nosotros como expertos debemos de tener ese conocimiento de cómo trabajar la escena del crimen para poder trabajar la accidentología adentro de la empresa. Mira, tenemos otro comentario, don Ramiro Naranjo. Ramiro Naranjo, muy buenas tardes. Dice, acá en Ecuador se está presentando un fenómeno. Es el que muchos de los jueces y fiscales de ahora en su momento fueron abogados de criminales. Por eso ahora esos jueces y fiscales no hacen su trabajo. La justicia está infiltrada. Es el Es lo mismo comentario. que estábamos hablando. O sea, hoy en día, si nosotros no tenemos, por ejemplo, sistemas de justicia, regresemos al éxito de Bukele. Hay un grupo que está observando bien lo que hacen todos. Y la corrupción es algo de lo que no se puede hablar porque te regresa Bukele, se entera y te va a caer. Y todos lo saben. La certeza jurídica ahuyenta al hechor de cometer un delito. Pero cuando tú sabes que no hay certeza jurídica, tú tienes muy altas y grandes probabilidades de quedar en la impunidad. Y cuando esa impunidad es generada desde las bases de sistemas de justicia o de investigación, entonces se pervierte, y cuando se pervierte, la criminalidad crece, porque todos tienen acceso a esa impunidad o a quedar inmunes precisamente de los hechos que deberían de ser punibles ante la ley. Ecuador es una cosa bien, bien interesante. Yo acabo de tomar posesión recientemente también de los países andinos en materia de seguridad para Bayer, y estoy analizando precisamente Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, y cuáles son las diferentes modalidades de criminalidad que se están dando. Y es súper interesante, o sea, es súper interesante. Requiere de su estudio propio para poder ver estos casos. Estás en mute. Me disculpa, me disculpa. Mira, señor, Ernesto Hernández nos formula otra pregunta a través del chat. Dice, ¿cómo se percibe la banda El Tren de Aragua venezolana a nivel de la TAM? Uf, Ah, precisamente con un compañero acá estábamos hablando del Tren del Agua y ellos están empezando a ejercer presión. Recuérdate que ellos trataron de entrar en ciertas partes de otros países y no lograron entrar. Entonces, ¿qué pasó? Se movieron a Perú, a Ecuador, y se están empezando a mover a otros lados, pero se están sentando primero entre Perú y Ecuador. Entonces, si no lo logran detener, van a crecer a nivel de un cartel de Sinaloa, de uno de los grandes carteles, del cartel de Cali o de alguna de estas formas. Entonces, si las autoridades no toman fuerza, ahí se les está generando una cuestión terrible.
bueno, acá hemos tenido lamentablemente muchas noticias últimamente vinculadas a este cartel, y que se torna complejo porque te insisto en este concepto que yo te mencionaba, o sea, eh, la percepción del ciudadano común en la calle genera algunas incertidumbre en torno a que sienten o perciben ellos que la respuesta de parte o la oferta pública de seguridad del Estado resulta insuficiente en cuanto a los esfuerzos que desarrollan para el combate de estos emergentes conductas delictivas en nuestro país. Sí, definitivamente, pero yo creo que, por ejemplo, con estos grupos es lo que estábamos hablando ahorita precisamente. Quienes están en los países y están viendo afectados por estos diferentes grupos los tienen que clasificar, les tienen que poner nombre. A este grupo hace esto, pero ellos se dedican a esto, esto y esto. Están en aquella área. Esto no nos afecta a nosotros. Entonces, cuando vienen a nivel internacional y te dicen, oye, Marcelo, queremos ir a Chile, pero leemos que la situación es bien complicada. Ah, mira, la situación está complicada, pero en aquella área. Pero en nuestra área de influencia no afecta. Estamos bastante seguros para todos nuestros visitantes y colaboradores. Entonces, a través de información, tú lo que estás haciendo es vendiendo bien a tu país, porque estás diciendo, ok, sí, hay un problema, pero es allá, eso no nos afecta. Ven, visítanos, puedes hacer negocio aquí con nosotros, y eso te ayuda a que la gente diga, ah, Marcelo está bien informado, ¿ya? Porque entonces cuando lo que tú dices, ellos empiezan a verificar, van y dicen, ah, sí, es cierto. Entonces, pero por eso es que nosotros debemos de tener un due diligence. Nosotros debemos de tener una metodología para mantener la seguridad alineada. Y el problema es que hay veces la metodología no está funcionando. Muchas personas no la están siguiendo, por eso se dejan llevar por fuentes de información, por publicaciones de prensa, por WhatsAppazos o por TikToks, que no puedes confiar en toda esa información. Tú la tienes que procesar hasta llegar a la verdad innata de todas las cosas para poder presentarle al negocio información de primera mano para que ellos puedan tomar decisiones que favorezcan a la institucionalidad de la empresa para la que tú trabajas. Mira, Jaime Owens, también le damos las buenas tardes y agradecimiento por haberse conectado. Jaime Owens formula la siguiente pregunta. Dice, las rutas de la cadena de suministro de los criminales ha crecido. Usan Chile, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, etcétera, incluyendo los Estados Unidos. ¿Qué piensas sobre esto? Es parte de la transnacionalización de los diferentes grupos, porque si tú te das cuenta, ¿qué pasa, por ejemplo, saliendo de Costa Rica? Han habido contenedores de Chiquita Banana, de Coca-Cola, de PepsiCo, que han llegado a Estados Unidos contaminados. Pero cuando tú ves, hay muchas de estas organizaciones que están certificadas OEA. Entonces, cuando tienes todas las certificaciones OEA, tú tienes prácticamente un ISO, y puedes rastrear toda la operación de una forma impresionante. Entonces, tú puedes demostrar que la metodología de seguridad sí funciona, pero cuando llega al puerto, tú ya no puedes decidir dentro del puerto, porque llegando a puerto tú retiras tu GPS, retiras tu candado electrónico, retiras las medidas de seguridad, la custodia y lo entregas a puerto. Pero adentro de los puertos se está dando una corrupción sistemática que está contaminando estos diferentes procesos. Entonces, y es una cosa que escapa completamente de las manos de cualquier entidad de seguridad que esté planeando. Lo que pasa es que la corrupción hoy en día está jugando un papel importantísimo y Jaime tiene toda la razón. Y recuerda también que Jaime es un experto en todos esos temas. De Panamá, que es una de las situaciones tremendísimas. Yo creo que Jaime tendría más propiedad que yo precisamente para hablar de ese tema, pero nosotros que lo estamos viendo ahorita, cabal, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, oímos mucho de lo que está sucediendo. Por ejemplo, recuérdate que Colombia tiene alerta roja por el crecimiento desmedido que hay ahorita de producción de hoja de coca. Entonces, nosotros nos tenemos que preparar para poder contrarrestar todas esas medidas y hacer nuestra parte como expertos en materia de seguridad. Estás en mute. La frase del siglo XX, estás en mute. Sorry, sorry.
Eh, ¿Qué tema más apasionante de abordar? Yo creo que como cuando hablamos de términos de protección de instalaciones, de protección o temas de seguridad de manera holística, uno no termina de sorprenderse y qué bueno quedar informado de acuerdo a tu experiencia. Me gustaría dar el pase a lo mejor a alguna persona mira, tenemos rápidamente 3 nuevos mensajes. Um, Jaime Owens, a través del chat, te agradece, Servio, tu comentario. Dice, de ninguna manera, Servio, siempre se aprende de todos ustedes. Definitivamente, pero yo creo, yo también que conozco a Jaime desde hace muchos años, para mí Jaime ha sido siempre un ícono, son de las personas que inspiraron en ciertos momentos, igual como el maestro Rubén Fajardo, que por ahí lo vi, también yo saqué cursos con él, hemos visto nosotros y por eso compartimos todas estas cosas, estas experiencias y siempre nos han retado a superarnos y a ser mejor en cada una de las diferentes situaciones que nosotros hacemos. Mira, Servio, Jenny Andrade formula una pregunta. Dice, me gustaría conocer qué opina de los sistemas de inteligencia criminal en Latinoamérica. ¿Están bien estructurados o tienen solo finalidades de persecución política? ¿Dónde debe estar la estructura del Estado? No, Recor- mira, hay una cosa que es bien importante y es bien interesante hoy en día. Estas estructuras están recurriendo ya a pura base científica. Ellos son expertos en informática, son expertos en infiltración, son expertos en hackeo, ellos hacen ingeniería social, ellos hacen mucho más due diligence en sus procesos de inteligencia para atacar que lo que nosotros hacemos para defender. ¿Ya? Se están preparando mejor porque ellos estudian más los escenarios, ven las vulnerabilidades, están al día, tienen mejores máquinas, tienen mejor metodología y hacen inteligencia bárbara. Ellos saben qué bancos usar, ellos saben las rutas que deben de tomar, saben si deben de usar criptomoneda o no, por qué sí, por qué no, saben encontrar sus personas vulnerables adentro de las empresas. Por eso es que nosotros debemos de mantenernos en mejora continua. Nosotros debemos, sale un nuevo libro, léanlo. Hay una nueva conferencia, oigámosla. Por eso a mí siempre me gusta compartir, tener todos estos intercambios. Yo he oído a varios de ustedes en presentaciones que han realizado y pues siempre es un gusto y un deleite recibir nueva información que nosotros podamos procesar en materia de seguridad. Genial, Servio. Para ir me Marcelo, te perdimos. gustaría ceder la palabra a Humberto. Gracias, Marcelo, pero indudablemente estuvimos frente a una presentación extraordinaria. Muchas gracias, Servio. Estuvimos con una gran audiencia, todos quisieron participar, así que te agradecemos nuevamente y dejamos a todos invitados para ya el próximo año que vamos a iniciar con una serie de ciclos de webinar por parte del capítulo OASIS de Chile, pero creo de acuerdo a lo que hemos conversado en esta reunión, en este webinar, que quedamos con gusto a poco. Así que creo que este es un tema muy bueno como para retomarlo, quizá volver a darle un enfoque interesante en Latinoamérica y te dejamos invitado, comprometido quizás, si me lo permites, para que volvamos a retomarlo el próximo año y quizás hacer un debate con más actores, con más profesionales que estén involucrados en el tema, porque aquí, por lo menos en Chile, estamos frente a una situación bastante compleja donde las pandillas, principalmente su metodología, su forma de trabajar, nos tienen bastante preocupados. Así que gracias por la participación y bueno, dejo a Marcelo, a la directiva, que cierren el capítulo de hoy, el webinar, y te vuelvo a mandar un abrazo, mi querido amigo. Gracias por estar aquí y gracias a todos por conectar. Gracias, muchachos, nuevamente, gracias, Servio. Y bueno, de acá un abrazo virtual para todos ustedes. Los dejamos invitados a las nuevas actividades que vamos a estar informando, que vamos a llevar a cabo con el capítulo Chile de ASI.
Así que le damos la cordial, eh, nuestro cordial saludo y será hasta pronto. Que tengan muy buenas tardes. No, muchas gracias y estamos Hasta siempre luego. para poderlo servir y siempre es un gusto poder participar y compartir ahí sí que un poco del conocimiento que vamos teniendo gracias a muchos inspiradores acá. Un saludo a María Teresa también que nos está representando y pues vamos a estarnos viendo, a Álvar que andaba por ahí, el Sensei Rubén Fajardo también que lo veo por ahí y a muchos otros conocidos compañeros que estamos en el camino y yo creo que para eso estamos, para ayudarnos y apoyarnos los unos a los otros. Un abrazo de Brasil a todos. Un Chao. abrazo. Muchas Muchas gracias a todos. gracias. Sí, un abrazo desde México y feliz Gracias. Navidad y fiestas a todos. Gracias, abrazos, que estén muy Eso, bien. gracias María Teresa. Saludos, jefe Servio. Perfecto. ¿Cómo Muchas está gracias, usted, maestro? Sensei. Felicidades. Muchas gracias, bendiciones. Gracias Excelente. a todos. Y la posada y la piñata y el ponche y todo lo demás, ¿dónde quedó? Vámonos. Muchas gracias a todos y saludos a Rubén. Bendiciones a todos, pasen feliz noche. Gracias. Nos vemos, Servio. Felicidades. Gracias. Gracias, hasta luego.